continuación con el tema de la semana pasada, porque empezamos una serie de temas la semana pasada, bajo el título principal, lo que Jesús no es. Porque podemos decir muchas cosas de lo que Jesús es, pero ahora estamos analizando lo que Él no es. La semana pasada, el tema de la semana pasada, el primer subtema de esta serie fue lo que Jesús no es, un machista. Y ampliamente, profundamente nos dimos cuenta de toda la evidencia que existe a lo largo de la historia en el Nuevo Testamento sobre el accionar de Jesús y el reconocimiento y la visión de Jesús para con las mujeres. ¿Podría alguno de los que está aquí presente, después de lo que analizamos la semana pasada, sostener todavía que Jesús fue machista? No. Toda sombra de posibilidad de un Jesús machista, misógino, desapareció. Porque eso Jesús no lo es. Amén. Hoy vamos a ver una nueva cosa que Jesús no es. ¿Ok? Fíjese bien en la imagen que tenemos ahí. Parece una imagen bastante cotidiana, ¿verdad? En este extremo derecho inferior tenemos dos chiquitas, parece. Algo así, ¿verdad? Dos chiquitas parece. En necesidad, se nota. Sentadas a la orilla del camino, con una cajita ahí abierta para que la gente manifieste su misericordia, su compasión hacia ellos. Usted ve el resto de la escena. ¿Cuántas personas están mirándoles? ¿Cuántas personas están acercándose? ¿Cuántas personas están ayudando, siendo compasivas en esa foto? Ninguna aparece, ¿verdad? Ahora coja esa imagen y regrésela a unos 2000 años y ubíquela en Medio Oriente, en la provincia de Judea, donde Jesús predicó. Y cámbiale la vestimenta a estas personas y cambie esos adoquines por polvo. Y estas niñas que están acá, por harapos, por andrajos. Y piense cómo sería la escena hace 2000 años. Si sería diferente a lo que nosotros vemos aquí o no. Porque el tema de hoy es hermanos. Cosas que Jesús no fue, un indiferente. Necesito que me ayudes con una cosa, voy a poner un video. No sé si va a salir suficientemente fuerte el audio. ¿Hay alguna forma de conectarlo para que el audio se escuche mejor? A ver, si existe la posibilidad para que vayamos solventando eso. Cosas que Jesús no fue, un indiferente. Porque pareciera que toda esta gente que está aquí es indiferente ante las circunstancias de estas dos personitas que están aquí. Van muy apurados, están muy ocupados, no tienen el interés, la voluntad, la compasión para poder auxiliar, ayudar o apoyar a esta gente. Inclusive hay gente hasta mirando por otro lado, ¿verdad? Son indiferentes a lo que está sucediendo. Y como les dije, esta escena es bastante común. Les voy a mostrar un video que quiero que lo vean. Ok, vamos a ver si lo logramos activar. Quiero que le ponga atención a este video
que tiene el título en la parte de arriba que dice indiferencia. Okay, permítame un momentito, porque lo técnico, esto no es necesariamente lo nuestro. Entonces vamos a devolverlo un poquitico y vamos a iniciarlo otra vez, el vídeo particularmente. Ok, vamos a ver cómo nos va. Ahí me dicen si lo escuchan. Bueno, póngale atención. Silencio, hermanos, para que podamos escuchar, por favor. Vea. Juntos podemos transformar el mundo. ¿Dice usted amén? Qué interesante, ¿verdad? Una persona apática que va por la vida sin mirar a nadie, que no le interesa lo que le están pasando lo que le está pasando a los demás, y al final termina con una transformación importante. Él cambia, pero no solamente él cambia, él se convierte en un agente de cambio. Y voy a usar una palabra que no usamos aquí. Esa es la magia de la transformación. Ese es el poder de la transformación. Si nosotros nos dejamos transformar, no solamente vamos a cambiar nosotros, podemos ser influencia para que otros cambien también. Por eso es que Jesús no pudo ser indiferente. Él no podía. Él no podía ver las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor y volver a ver para otro lado. No podía. Un escenario inquietante. Quiero que le ponga atención a esto. Dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas.
Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Este pasaje, quiero que entienda, no es una historia real. ¿Ok? Es una parábola. Es una historia que Jesús le cuenta a las personas que le están escuchando. Y algunas personas creen que lo importante en este pasaje tiene que ver con el infierno y que no se puede salir de ahí. No. El mensaje de esta parábola no es ese. El mensaje de esta parábola es: si tienes, comparte. No seas indiferente ante el necesitado. Si teniendo los medios y pudiendo ayudar y pudiendo hacer cosas por alguien que necesita, no lo haces, Dios se va a acordar de eso, ¿verdad? Recuerden que nosotros, que en la Biblia se habla de libros, ¿verdad? Se habla del libro de las memorias y se habla del libro de los hechos, ¿verdad? Y del libro de la vida. Y hay varios libros que son mencionados en la Escritura, pero hay un libro que es el libro de las obras, o el libro de los hechos, o de las acciones. Y todas estas cosas, hermanos, van anotadas ahí. Entonces, esto no es una escena para que usted tenga miedo. Uy, no, entonces yo tengo que ser bueno porque si no termino en el infierno. O sea, yo tengo que ayudar al necesitado porque si no termino quemándome, ¿verdad? El mensaje no es ese. El mensaje es: Dios lleva cuenta de todo. Y si usted tiene y puede y no ayuda, Dios también se lo va a tomar en cuenta. Amén. ¿Sí entendemos, hermanos? Ok, seguimos. Para Jesús no hay excepción. Dice: y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Mateo 9:36. Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús veía a la gente agolpada, amontonada. Y Jesús contrastaba con los líderes religiosos de su época, ¿verdad? Siempre bien vestidos, siempre bien adornados, siempre respetados y tratados como de una forma especial y particular. Y el pueblo y las ovejas y las criaturas de Dios abandonadas, desnutridas, no pastoreadas. Entonces Jesús mira ese contraste, dice: tuvo compasión. ¿Por qué? Porque existía el recurso para poder atenderlos y nadie los atendía. No eran personas que importaban. Esas multitudes no le importaban a los líderes religiosos de la época. Para lo único que servían era para poder llegar al templo y entregar ofrendas y hacer sacrificios y sostener todo el sistema ritual, pero para otra cosa no. Y obviamente siempre buscaban cómo beneficiar a aquellos de los cuales podían obtener ellos mismos un beneficio, ¿verdad? Pero los pobres no importaban. Los pobres no tenían ningún valor. Entonces, y parece que hoy tampoco, ¿verdad? Y todavía hoy existe la estructura
para que las personas puedan ser atendidas, para que los pobres puedan ser ayudados, puedan ser apoyados. Y muy pocas veces ocurre. Amén. Seguimos acá. Ay, esta vaina se me desactivó. Vamos a ver qué pasó. Ok. La palabra compasión se deriva de las palabras latinas pati y cum, que juntas significan padecer con. ¿Ok? La compasión nos demanda ir más allá de nuestros cómodos lugares donde vivimos hacia donde se sufre. Requiere acción. La compasión no es solamente, ay, pobrecito, ¿verdad? Y arrugar la cara y hacer cara de, qué pecado, y no mover un dedo. Entrar en los lugares de dolor, en los agujeros negros de inhumanidad, participar del quebranto, del miedo, de la confusión y de la angustia. Nos desafía a gritar con los que se encuentran en la miseria, a afligirnos con los que se encuentran solos, a llorar con los que se deshacen en lágrimas. Nos exige ser débiles con el débil, vulnerables con el vulnerable e impotentes con el impotente. Significa sumergirse totalmente en lo que se supone el hecho de ser humano, junto a cualquier ser humano. Paticum, padecer con, sentir lo que está sintiendo el semejante, tener la capacidad de poder conectarse con la necesidad del semejante, con el sufrimiento del semejante, con el dolor del semejante, con la angustia del semejante, con la tristeza del semejante, con la incapacidad del semejante. Salud. Yo no sé si a usted le ha pasado. A veces yo mirando a una persona ciega, he pensado, ¿cómo será el mundo de una persona no vidente? Llegue usted a San José, bájese del buzo de su carro y cierre los ojos y trate de atravesar la ciudad. ¿Cómo cree que le puede ir? Ese es el mundo de las personas no videntes. Trate usted de movilizarse. Trate usted de movilizarse en una ciudad con un par de muletas, haciendo de cuenta que no tiene una pierna. ¿Cómo le va? ¿Cómo le iría a usted, Fátima, con sus labores domésticas si estuviera sentada en una silla de ruedas y no se pudiera levantar de ahí? Sería difícil. Demasiado, ¿verdad? Eso es lo que a veces no hacemos, hermanos. Eso es lo que a veces nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de hacer. Conectarnos con la realidad de otras personas, con la circunstancia de otras personas que están en desventaja con respecto a nosotros. Pero como usted tiene sus piernas, a usted no le importa. Pero como usted no está en una silla de ruedas, a usted no le importa. Pero como usted puede ver, a usted qué le importa aquel que no ve. Y usted vive su vida tranquilo y normal. Y los demás que vean a ver qué hacen, cómo se arreglan y cómo se resuelven. ¿Entendemos esa parte, hermanos? Nos cuesta mucho entender la compasión, la capacidad de poder conectarnos con aquellos que sufren, con aquellos que sienten dolor, angustia, soledad, enfermedad, sufrimiento. ¿Okay? Seguimos. Aquí hay algo interesante. La declaración de misión de Jesús. Cuando Jesús viene a la tierra, Él tiene claro a qué viene. ¿Cuál es su propósito? ¿Verdad? De estar aquí. ¿Qué era el papá adoptivo de Jesús? ¿Papá putativo? José. Ajá, José era el papá putativo de Jesús. ¿A qué se dedicaba? A la carpintería. Entonces Jesús, viendo a su papá putativo, a su papá adoptivo, durante su niñez dijo, yo voy a ser un gran carpintero.
Él soñaba con ser eso. ¿Será? O tal vez no. Trabajaba, probablemente ayudaba al papá, o sea, participaba, le llaman el hijo del carpintero, ¿verdad? El hijo del carpintero. Y normalmente el hijo del carpintero es carpintero, principalmente en esos modelos sociales donde los hijos continúan los patrones de los padres y no tuvieron una oportunidad diferente. ¿Correcto? Ok. Entonces, Jesús es el hijo del carpintero. Pero él no se convierte en el mejor carpintero de la comarca, ¿verdad? No se le dice a Jesús, Jesús el carpintero, no. El maestro de Galilea. El rey. El hijo del Altísimo. Usted no ve en ninguna parte diciendo de Jesús, Jesús el carpintero. Ah, el carpintero aquel de Judea. No, el hijo del carpintero. Entonces él tiene una misión y él tiene clara cuál es su misión. ¿Cuál es su misión? Esta es su misión, hermanos. Lucas capítulo 4, versículos 17 al 19, él en ese momento le relata a las personas que están ahí en esa sinagoga cuál es su misión. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido o me ha escogido para anunciar el evangelio a los pobres, las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y al final de esta declaración dice, esta palabra se ha cumplido hoy. Yo soy ese, dice Jesús. ¿De dónde está tomado este pasaje del libro del profeta Isaías? Dice, perdón, faltaba un último pasaje, para proclamar el año favorable del Señor. Ese pasaje del profeta Isaías está aquí, en Isaías capítulo 61 y versículos 1 y 2, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, o me ha escogido el Señor, para traer buenas noticias o buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Esa es la declaración de misión de Jesús. Jesús no dice, yo vine para ser el mejor carpintero de la comarca. No, yo vine para hacer esto que fue para lo que mi Padre me escogió. Y me gusta mucho como lo dice al final en el último versículo, en el versículo 2 de este capítulo 61 de Isaías, dice, para consolar a todos los que lloran. ¿Se cumplió en Jesús esto? No fue indiferente con el hambriento, ¿verdad que no? ¿Cómo lo sabemos? Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 3 dice, en aquellos días cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de esta multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Me gusta este pasaje porque este pasaje no dice que es que ellos tenían plata y no había un supermercado cerca, ¿verdad? Como han dicho algunas veces algunos predicadores, no, es que no había un lugar cerca para que ellos pudieran comprar comida. No, Jesús dice, había una gran multitud que no tenía que comer. O sea, eran pobres y menesterosos. Tengo compasión de esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los mando para la casa, se van a desmayar en el camino, porque no tienen comida. Estos días hemos estado hablando
Ayer, precisamente, mi esposa y yo con el invitado que tienen mis suegros, que dicho sea de paso, si no han visto a mis suegros estos días, es porque están con una visita internacional y entonces están llevándole a conocer, porque a eso vino, ¿ok? Entonces probablemente durante este mes no los estemos viendo, por si se han preguntado qué se hicieron, ¿ok? Ayer estábamos hablando con el invitado y le decíamos, por ejemplo, que en los comedores escolares hay chiquitos que reciben el único alimento del día. El único. O sea, si no comen en el comedor de la escuela, no comen. Esta gente estaba en una situación similar. ¿Qué dice Jesús? Si no les damos de comer aquí, no tienen comida. Entonces, de esta manera Jesús siente compasión. Vea la palabra que usa ahí, tengo compasión. O sea, estoy padeciendo con ellos. Estoy en este momento entendiendo lo que es tener hambre, porque hace 3 días que están con nosotros y no han comido. Y no tienen que comer. Y si los mando para la casa que busquen algo, seguramente no llegan. Entonces, este es uno de los milagros de Jesús, de los mayores milagros de Jesús, ¿verdad? Cuando 5 panes y 2 peces se convierten en alimento para 5,000 personas. Amén. Pero lo primero que Jesús hizo fue pensar en necesitan comer. Necesitan comer. ¿Por qué, hermanos? Porque, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos atravesando la pandemia, que entendimos que había situaciones, circunstancias difíciles, que algunos se quedaron sin trabajo, que a otros les redujeron jornadas, yo puedo decir, hermanos, vamos a estar orando por ustedes, aleluya, y ya. Y juéguesela, y ve a ver cómo le va. Pero no era eso lo que el Señor quería que hiciéramos. Entonces, de los recursos que la misma iglesia ha aportado, dijimos, vamos a apoyar a la gente que tiene necesidad. Meses antes Dios nos preparó para eso. Y no entendíamos de qué se trataba. Porque cuando Dios dijo que compráramos esa alacena, yo dije, ¿para qué una alacena si con una canastita es suficiente? No somos tantos, ¿verdad? Pero Él sabía por qué una alacena. Como 4 veces llenamos la alacena. ¿Se ocupaba la alacena? Sí. ¿Lo sabíamos nosotros? No. ¿Quién lo sabía? Él. Por eso me gustó mucho la reflexión que compartió ahora mi hermana Eduviges, porque Él sabe los planes que tiene para nosotros. Cuando Él nos dice es por aquí, Él sabe por qué es por ahí. Amén. Pero Jesús no fue indiferente, porque el Señor nos llama a nosotros a no ser indiferentes, a no mirar para otro lado, ¿verdad? Hermanos, ustedes han visto gente escarbando en los basureros en San José. ¿Le ha tocado a usted ver esa escena? Yo la he visto. Dígame, Fátima. Me ver a mi hijo en la basura buscando. Yo venía del trabajo, yo trabajaba en el Castú, me andaba con una amiga y lo veo a él con otro hombre ahí buscando de la basura. Yo me quedé así y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Claro, yo sentí, Claro. ¿verdad? Aquella vergüenza entre yo mismo y yo decía, ¿qué haces aquí? Que él me dijo, nada, le digo, vamos, se voy a ir, lo llevé a comer, le compré ropa, le compré zapatos, y la gente lo volvían a ver ahí del centro comercial, de la tienda, y entonces le digo, no, yo voy a pagar, le digo, él es mi hijo. Y lo vestí, lo saqué de comida y de todo. Yo dije, Dios mío, qué tristeza de mi hijo así, buscando de la basura. Un muchacho joven. ¿Quiere que le diga una cosa, Fátima? Esas otras personas que nosotros vemos a veces escarbando la basura, son el hijo de alguien. ¿Sí? Son el papá de alguien. Sí. Son el hermano de alguien. Claro. Son el esposo de alguien. Y Fátima identifica
la circunstancia porque es su hijo. Pero ¿y si no? ¿Y si no? Yo he visto personas escarbando en la basura. Y yo me he imaginado cómo se sentirá ir a un basurero a buscar algo para comer. Y se siente horrible, hermanos. Horrible. O sea, porque sencillamente yo no logro imaginarme a mí mismo escarbando un basurero para buscar comida. Pero hay personas que lo hacen. ¿Por qué? Cuando una persona va a buscar un basurero es porque ya agotó todo el resto de las posibilidades. ¿Me entiende? Ya pidió y no le dieron, ya buscó y no encontró, no tiene los recursos para poder comprar lo que necesita comer. O sea, ir al basurero es la última opción, no la primera, se los puedo asegurar. Entonces, cuando usted ve a una persona en la basura buscando comida, ese ya agotó todos los recursos anteriores. Llegó al límite donde ya esa es la única posibilidad que tiene de poder comer algo. Y a veces las personas vuelven a ver para otro lado y dicen, uy, guácala, qué asco, ¿cómo hacen? ¿Usted ha tenido hambre? ¿Ha sentido hambre? Entonces ya sabe cómo hacen. Porque cuando uno siente hambre, uno busca cómo resolver eso a como dé lugar. Hermanos, y si uno tiene la posibilidad, si está al alcance de uno poder ayudar, apoyar, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vas y compras algo ahí a la vueltecita, buscas dónde, te regresas y le dices, aquí está, no saques de la basura, comete esto. Yo te lo invito. Dios quiere devolverte tu dignidad. Dios quiere sacarte de eso, si le da la oportunidad. Y si quieres saber cómo, yo te ayudo. Amén. Porque les voy a decir una cosa, hermanos. Cuando yo llegué a mi límite y empecé a usar droga para poder sostener el tren de pedaleo que llevaba a la fiesta que quería tener, llegué a un punto de conciencia donde yo dije, si yo no paro esto aquí, si yo no pido auxilio aquí, termino en un caño, termino durmiendo en un cartón. Porque usted piensa que la gente no va a llegar a eso. Todos los que están durmiendo en un cartón jamás imaginaron que iban a terminar durmiendo en un cartón. Ninguno. Si usted cree que no le puede pasar, no, sí le puede pasar. A cualquiera le puede pasar, a cualquiera. Entonces no mire con asco, con desprecio a la gente que está en eso. Porque ellos jamás se imaginaron que iban a terminar ahí. Como usted no se imagina que podría terminar ahí. Amén. No seamos indiferentes. Si podemos, no retengamos. Amén. Seguimos. Entonces Él no fue indiferente con el hambriento. Lo somos nosotros. No fue indiferente con el enfermo. Marcos capítulo 10, capítulo 1, versículos 40 y 41 dice, y vino a él un leproso, rogándole. ¿Cómo se ruega? Porfa, ¿me ayudas? Así, no, ¿verdad? Por Dios, por lo que más quiera, por todo lo sagrado que usted tenga en la vida, ayúdeme. Ayúdeme, estoy desesperado, ya no puedo más. No quiero esto más. Y este leproso viene a rogarle a Jesús. Y arrodillándose, o sea, humillándose, tirándose al suelo de rodillas, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Evidentemente él sabía quién era Jesús, ¿verdad? No se le arrodilla a cualquier líder religioso de la época, no. Él sabía quién era Jesús. Y le rinde y se rinde de rodillas ante los pies de Jesús y le ruega y le dice, si quieres, puedes limpiarme.
aquella piel putrefacta. Recuerde que los leprosos se cubrían con trapos, con ropa. La ropa se impregnaba de toda la descomposición de la carne y olían fétido. Entonces eran personas malolientes, como decimos nosotros, hediondos, que todo el mundo despreciaba. Y encima de eso el estigma de su enfermedad, entonces todo el mundo se les alejaba. O sea, ¿cuánto tiempo tenía un leproso o ese leproso de no recibir un abrazo? De no recibir una palmadita en la espalda, una caricia en el pelo. ¿Cuánto tiempo hacía que no recibía nada de eso? ¿No le parece triste? A mí me parece desgarrante. Una persona despojada de las cosas que a nosotros nos parecen normales. Si Melanie quiere un abrazo, se lo pide a Jerry, ¿verdad? ¿Te hacen falta los abrazos, Melanie? Jerry, ¿te hacen falta los abrazos? No, pero se siente rico, ¿o no? No te estoy diciendo que si vives pidiendo abrazos, no, pero o sea, ¿te hacen falta? No tengo que pedir. Bueno, no tiene que pedirlo. Ahora imagínese usted una vida de años sin recibir eso, sin sentir eso, sin sentir afecto, sin sentir compasión, sin sentir cariño. Imagínese una vida de años viviendo así. Entonces, rogándole, este hombre le dice: si quieres puedes limpiarme, de rodillas. Movido a compasión, sintiendo compasión, padeciendo con el leproso que estaba arrodillado enfrente de él, extendió la mano, o sea, lo tocó. Por primera vez en un montón de años, alguien lo tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y dice el resto de los pasajes que al instante quedó limpio, sanado de su lepra. ¿Usted se imagina lo que ese leproso sintió después de un montón de años de que nadie lo quería ni ver, que alguien lo tocara? Yo creo que ese hombre, con solo que Jesús lo tocara, estaba satisfecho. Alguien le mostró compasión. Alguien tuvo compasión de él, de su realidad, de su necesidad, de su vida miserable. Pero este no solamente lo tocó, además lo sanó. Porque él no pudo ser indiferente ante esto. No fue indiferente con el desamparado tampoco. Marcos capítulo 10, versículos 47 al 52 dice: entonces llegaron a Jericó. Yo quiero que usted entienda una cosa con respecto a Jericó. Jericó era el Beverly Hills de Judea. Para que usted me entienda. Jericó era el Beverly Hills, Jericó era el Escazú de Judea. Era el Rómoser de Judea. O sea, la gente importante, influyente, adinerada vivía en Jericó. ¿Recuerda la parábola del buen samaritano? ¿Hacia dónde iba el judío que fue asaltado? Hacia Jericó. Era alguien influyente, era alguien adinerado. Iba hacia Jericó. ¿Ok? Y fue despojado de todo. Entonces dice aquí que ellos llegaron a Jericó, o sea, llegaron a Rómoser. Y cuando salían de ahí con sus discípulos, cuando Jesús estaba saliendo de ahí con sus discípulos, junto con una gran multitud que lo seguían, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, que es lo que significa Bartimeo, estaba sentado junto al camino. Dice, claro, ahí viven los millonarios, ahí viven los ricos, los que me pueden ayudar. Entonces yo me siento en la entrada a Jericó, ¿verdad?, lo más cerca posible de esa ciudad de papudos, para que me estén ayudando, para que alguien tenga compasión de mí y me ayude.
¿Por qué? Porque no podía ver. ¿Y qué pasa con una persona que no puede ver? Le aseguro que no había escuelas de enseñanza especial en ese momento. Ni existían el braille, ni existían leyes para poder incluir a las personas con discapacidades físicas. O sea, nada de eso. O sea, el discapacitado quedaba tirado, se convertía en un desamparado. ¿Ok? Sigue diciendo, y cuando yo, que era Jesús el Nazareno, alguien probablemente había escuchado él sentado a la orilla del camino, alguien en algún momento fue caminando hablando de Jesús el Nazareno, el que hacía milagros. Y entonces ahora él está sentado a la orilla del camino y oye que están diciendo que el que está pasando, que el que viene con la multitud es Jesús el Nazareno. No puede ser en serio. Comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. ¡Cállate! Pero él gritaba mucho más, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle, tráigamelo. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te está llamando. Te oyó. A pesar de que tratamos de callarte, todavía te oyó. Y arrojando su manto, porque los ciegos usaban un manto, usaban una ropa que los caracterizaba, para que las personas que pasaban por ahí se dieran cuenta que era una persona no vidente. Hoy nosotros los distinguimos generalmente por el bastón, ¿verdad? Pero en esa época era con una capa. Entonces dice que arrojó su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? Dice otra versión. ¿Qué quieres que te haga? ¿Para qué me estás llamando? ¿Qué es lo que necesitas? Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. Otra versión dice, salud. Otra versión dice, maestro, quiero ver. Quiero ver. ¿A dónde estaba el ciego? En la entrada de Jericó. Tal vez no le iba tan mal con el tema de la limosna, pero él vio la oportunidad de recuperar la vista. Y él dijo, yo no quiero seguir con este manto tirado a la orilla del camino, dependiendo de lo que me quieran dar, de la lástima y del desprecio de otras personas, yo quiero ver. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Antes no podía ver. Y usó su vista para seguir al Maestro. Usó lo que le acababan de entregar para seguir a Jesús. ¿Qué hizo usted cuando el Señor lo salvó? ¿Ha usado lo que Dios le dio para seguir a Jesús? Igual que el ciego, igual que Bartimeo. O da las gracias, da media vuelta y se va para disfrutar de todo lo que Dios le dio dándole la espalda. Buena pregunta, ¿verdad, hermanos? No fue indiferente con el desvalido tampoco. Juan 5, del 2 al 9 dice, y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, y que tiene 5 pórticos, o sea, 5 entradas. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Casi 40 años enfermo. Paralizado. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le preguntó o le dijo, ¿quieres ser sano? Papito, ¿querés sanarte? Y le responde, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo.
porque era el primero que se metía después del revolú del agua, el que se sanaba. Claro, y como él no podía caminar, entonces mientras se arrastraba para poder meterse al estanque, alguien se metía primero y perdía la oportunidad. Pero Jesús le dice, ¿quieres sanarte? Dice, sí, pero no puedo. Todos me ganan. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Jesús estaba ahí, en el estanque de Betesda, viendo, observando. En ese momento se había agitado el agua, no. Pero este hombre estaba esperando la oportunidad, o sea, el día que no haya nadie, porque el ángel bajaba en cualquier momento, no avisaba, ¿verdad? Entonces tal vez algún día, en algún momento, me revuelvan el agua y no haya nadie y yo me pueda meter y llegue primero y me sane. Pero eso no había pasado en 38 años. Y Jesús dijo, pobrecito, ya es suficiente, ¿no? 38 años así, esperando aquí todo el día para ver en qué momento se logra sanar. No es justo. Y lo sanó. No pudo ser indiferente a eso. Tampoco fue indiferente con el atormentado. Marcos capítulo 9, versículos 21 al 27. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo he echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquel muchacho endemoniado que los discípulos no pudieron expulsarle el demonio, ¿recuerdan? Y entonces había una gran multitud y había un gran escándalo porque los discípulos acababan de, perdón por lo que voy a decir, hacer el show, ¿verdad? O sea, practicar todo lo que ellos sabían y el demonio no se fue. Entonces la multitud alrededor de, pero no es que ustedes son los que expulsan demonios y hey, vean, y no salió. Entonces había un gran escándalo y Jesús se acerca y ¿qué es lo que pasa? Entonces el papá del muchacho le dice, es que, maestro, yo tengo un hijo que está endemoniado y le dije a tus discípulos que si podían expulsar el demonio, pero no pudieron. Entonces después de volverlos a ver y decir, ¿hasta cuándo tengo que estar yo resolviéndoles, ¿verdad? Por su falta de fe o porque no entienden cómo funciona esto. Después se vuelve al padre y le dice, bueno, ¿y hace cuánto? Desde niño. Y a veces lo tira al fuego y a veces lo tira al agua, o sea, me lo quiere matar. Pero si vos puedes hacer algo, por favor ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Si Jesús hubiera sido yo o alguno de ustedes hubiera dicho, entonces si yo puedo, no puedo, y da media vuelta y se va. ¿Por qué? Porque lo está cuestionando. Porque está diciendo, no sé si vos podés o no podés, o sea, tal vez seas otro charlatán más. Y no, Jesús dice, no. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Y sigue aquí. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Dice que le gritó, aquí, dice que Jesús le gritó al espíritu. No, lo reprendió. ¿Qué es reprender? Quédese quieta, no se mueva, no haga eso. Eso es reprender. Dice que lo reprendió con autoridad y le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decía, ¿está muerto? Pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y él se puso en pie. No fue indiferente, a pesar de que el padre de la criatura lo había cuestionado, ¿verdad? Es que yo no sé si vos sos un charlatán más, si podés o no podés. Y no, él no fue indiferente, él vio el tormento de aquellos dos, tanto del padre como del muchacho, y decidió intervenir.
No fue indiferente ante la fe tampoco, hermanos. Lucas capítulo 5, versículos 18 al 20 y el 24 y el 25 dice: y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y en ese momento empiezan a murmurar los que estaban ahí, los fariseos: ¿quién es este hombre? ¿Cómo se le ocurre que va a decir que puede perdonar pecados? ¿Quién es para decir que él puede perdonar pecados? Y entonces Jesús les responde después: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Jesús no fue indiferente. Lo somos nosotros, hermanos. ¿Qué hacemos cuando tenemos la oportunidad de ayudar, de consolar, de acompañar? Porque hay gente que no necesita plata, hay gente que no necesita comida, hay gente que necesita una palabra de consuelo, hay gente que necesita alguien que les escuche, hay gente que necesita comida, hay gente que escarba un basurero. ¿Qué va a hacer la próxima vez que vea a alguien escarbando un basurero? Volver a ver para el otro lado. Hay gente en depresión, en soledad. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente sometida a injusticia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacernos los locos? No, es que eso no es bronca mía, Dios guarde, yo en eso no me meto. ¿Qué vamos a hacer? Porque Jesús no fue indiferente. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí? Recuerde que la serie se llama Las cosas que Jesús no fue. Jesús no fue un machista. No nos luce a nosotros ser machistas. Y les voy a contar una historia. A mí me enseñó a ser machista mi mamá. Así como lo oye. No fue mi papá. Fue mi mamá la que me enseñó a ser machista. Porque desgraciadamente en nuestras sociedades las mujeres son, en el pasado era así, la situación está cambiando hoy, han sido las que han fomentado el machismo, las que han desarrollado e impuesto, implantado el machismo en la mente de nosotros los hombres. Yo por años he luchado con eso porque a mí me enseñaron así. ¿Qué significa? Que sí se puede. Entonces a un hijo de Dios, a un seguidor de Jesús, no le luce ser machista, porque Jesús no fue machista. Amén. A un seguidor de Jesús no le luce ser indiferente, porque Jesús no fue indiferente. Porque si Jesús hubiera sido indiferente, le voy a decir una cosa, una verdad que duele: usted no estaría aquí. Si Jesús hubiera sido indiferente, usted no estaría aquí. Porque a él no le hubiera importado lo suyo, no le hubiera importado su problema, no le hubiera importado su angustia, su tristeza, su dinámica mala, no le hubiera interesado y usted no estaría aquí. Entonces, si Jesús no fue indiferente con usted, si Jesús no fue indiferente conmigo, no seamos indiferentes con los demás. No nos luce. Amén. Amén. Diga amén. Pónganse de pie, hermanos. De esta forma hemos cerrado este segundo subtema de las cosas que Jesús no fue, un indiferente.